vamos a hacer es poner a grabar esta cosita y darles justamente pues la bienvenida a una nueva masterclass, que para nosotros es prácticamente una masterclass número 10 respectivamente, una master de memes respectivamente, ¿no? Preparada específicamente pues para ustedes y espero de que sea de su querido agrado. Lo que tengo que arreglar también esta tontería, ¿no? Ay, que odio prácticamente estos señores audífonos que tienden a distorsionar las cositas. Bueno, entonces, frente a la incertidumbre, siempre nos tenemos que apoyar de Big Mama, ¿no? Y por lo mínimo ahí vamos a estar concentrando las cositas. Esta máster de memes va a estar específicamente dicha para quién. Ah, pues para algunos temas que contenían pues el examen final de la carrera. Eso significa que hay que revisar 5 temas en específico. Además, nosotros beneficiándonos de algo que decir que el examen final lo que era pues era un temario bastante corto porque solo contenía 5 temas con respecto a los anteriores pues de primer y segundo parcial que tenían más de 7 temas. Bendición para nosotros en sí, ¿no? Entonces espero que esta máster sea de su ayuda respectivamente. Y partimos con el primer meme. Bueno, esto nos lleva a uno de los primeros temas del sistema inmune. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a un señor microorganismo llamado patógeno y tenemos a un tipo de respuesta inmune llamada adaptativa. Y esa palabra clave es muy importante en una pregunta de examen que se vienen en los exámenes finales. Recuérdame, ¿no? Como le voy contando, pero es que a ver, hay que tener en cuenta una cosita y que te espero que te recuerdes. Las preguntas de examen, si tú revisas los exámenes finales del banco, al contrario de preguntas de primer y segundo parcial, son un tipo de preguntas a veces más simples y sencillas, porque la filosofía siempre es que en el examen final tenemos que terminar de hacer aprobar a los que faltan. Entonces, a veces lo hacemos un examen tan blandito que ya está, a veces con eso mucha gente saca hasta 80, 70 en el examen y le alcanza pues para conseguir su objetivo. Y justamente nosotros tenemos que dar rienda suelta a esto. Obviamente, muchos quizá ni siquiera han visto lo que es el sistema inmune. Por eso también esta master meme no va a ser tanto una sola exclusiva de memes. También va a ser un poco de avance respectivo. Lo que normalmente hacemos pues allá, casi digo dentro de la facultad, allá dentro del querido instituto. Y por ello nos vamos a ir a solo este pequeño subtítulo llamado el 22.1, concepto de inmunidad. Este es el tema número 22, sistema inmunitario. Y nos vamos a cargar este subtítulo. Nuevamente recuerdo una cosa, esta clase está siendo grabada y por lo tanto vas a poder pausar el video y si te has atrasado en marcar algún punto respectivo, pues te vas a poner al día con toda calma y con toda paciencia. Vamos conmigo y vamos a sacar ideas después puntuales, anotarnos quizá algún ladito o quizá simplemente por comentario. Recuerda que el mantenimiento de la homeostasis en el organismo requiere de una lucha continua contra agentes dañinos de nuestro medio interno, pero también del medio externo. A pesar de la constante exposición a patógenos, nueva palabra descubierta en este tema, que claro, obviamente en otros temas ya lo has escuchado, que se refiere a microbios productores de enfermedades como las bacterias y los virus, pues la mayoría de las personas se mantienen sanas gracias al sistema, ¿no? Pese a estar constantemente expuestos. La superficie del cuerpo resiste también a cortes, a golpes, a la exposición a la radiación ultravioleta, a toxinas químicas, a quemaduras menores, gracias a un conjunto de ¿qué? De mecanismos de defensa. ¡Wow! La inmunología es una ciencia muy linda y muy bella. Es más, muchos se llegan a enamorar del funcionamiento del sistema inmune viendo este tema y a veces ya tienen su trazo en su camino por delante. Quien quiere o quien sabe, pues van a llegar a ser inmunólogos. Concepto de inmunidad. ¿Qué significa inmunidad o resistencia? Significa que es una capacidad de protegernos de los daños o enfermedades por medio de ¿qué? De nuestras defensas. Vale, entonces ahí tengo... Es que esta cosa. Hay que aceptar, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta entonces que una cosa es inmunidad y otra cosa es la vulnerabilidad o también llamada falta de resistencia, más propiamente dicho, susceptibilidad. Una cosa es ser resistente y otra cosa es ser susceptible, ¿no? Y además, si tú revisas cualquier tipo de enfermedad, siempre te están hablando sobre qué cositas podría tener el paciente que sea más susceptible de tener esta enfermedad respectivamente.
Idea muy importante de este subtítulo. Los dos tipos generales de inmunidad se les llaman inmunidad innata y adaptativa. Entonces, como blanco de este párrafo, aparte de saberte los dos conceptos de arriba, tienes que saber específicamente qué cosa, la diferencia entre ambas. Vas leyendo, la inmunidad innata, también llamada inespecífica, ten cuidado con el juego de palabras, se refiere a las defensas innata, dentro del nacimiento, ¿no? Justamente presentes al nacer. Esta inmunidad no requiere el reconocimiento específico de un microbio y prácticamente esta inmunidad actúa del mismo modo contra cualquier bicho que se pelee. Tiene el mismo el modus operandi que nosotros le decimos. Entre los componentes de la inmunidad innata se encuentra, ¿quién? La primera línea de defensa y la segunda línea de defensa. Cuidado, eso ya es algo que tienes que ir sabiendo y obviamente de lo que está hecho todo este tema respectivo. Acuérdate, ¿cuáles son los elementos de la primera línea de defensa del cuerpo humano? Son barreras físicas y barreras químicas, entre ellas como la piel y las membranas mucosas, como del aparato digestivo, la mucosa del aparato respiratorio, del genitourinario y muchos otros puntos, ¿no? O la segunda línea de defensa, que es una línea que está más a profundidad, que está conformada por sustancias antimicrobianas, células natural killer, ¿no? Las asesinas naturales, diferentes tipos de fagocitos como los macrófagos, los neutrófilos, la inflamación y la fiebre, que son mecanismos de defensa que son innatos, están presentes en todo ser humano. Recuerda que las respuestas de la inmunidad innata representan el primer sistema de alarma de la inmunidad y se orientan a evitar ¿qué cosa? La entrada de microbios al cuerpo humano y ayudar a eliminar aquellos que hayan podido ingresar. Eso es el punto azul, la inmunidad innata. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? La comparas con esta, lo que se le llama inmunidad adaptativa. Mira su palabra clave, específica, o lo que nosotros le vamos a decir como el meme, recuérdame, porque dice, se refiere a las defensas que requieren un reconocimiento específico de un microbio una vez que este microbio ha saltado las anteriores defensas, es decir, la inmunidad innata. La adaptativa se basa en una respuesta específica a un bicho, es decir, se adapta o se ajusta para defendernos de un microbio en específico. En la inmunidad adaptativa participan los linfocitos, que si te has acordado del tema de sangre, esto te lo vuelve a recordar, ¿no? Que es un tipo de glóbulo blanco. Hay diferentes tipos de linfocitos, las células T y las células B respectivamente. Y te vas con esto, el sistema del cuerpo responsable de la inmunidad adaptativa y de obviamente algunos aspectos del anterior, de la inmunidad innata, es lo que se conoce con el nombre de sistema inmune o sistema linfático. Prácticamente este sistema está vinculado ¿con quién? Con su hermanito, sus cañerías rojas y azules, ¿no? El cardiovascular, y funciona en conjunto también con el aparato digestivo en la absorción de alimentos grasos. Pero este capítulo se refiere a qué? A lo que es la inmunidad respectiva. Chicos, como comentarios para ustedes, dejándoles simplemente esto, el punto azul y el punto verde. ¿Qué cosas puedes sacar entonces como conclusión de los dos tipos de inmunidad? Recuerda, hay dos, la innata, que es una inmunidad no específica, y la adaptativa, que es específica. Además, recuerda, la innata es la que está presente al nacimiento, la adaptativa es la que tú la vas desarrollando con el pasar del tiempo. Lo que a veces nosotros le decimos, lo que no te mata, te hace más fuerte. Bueno, eso, pero es que eso es un arma de doble filo que ya se puede aplicar de otras cosas, pero bueno, sí. Además, recuerda, la inmunidad innata está organizada por líneas de defensa, primera línea y segunda línea. En cambio, la inmunidad adaptativa está conformada por ¿quién? Por lo que son los linfocitos principalmente. La inmunidad innata está diseñada para actuar de una manera general. Para cualquier bicho le pega de la misma forma. En cambio, la inmunidad adaptativa está diseñada para matar algo en específico respectivamente. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto y teniendo bastante cuidado, que obviamente sabes que lo puedes pausar esto en cualquier momento y revisar con más calma, vamos a poner en práctica justamente eso que es lo aprendido, poniéndote a prueba en este pequeño test que he preparado para ti de esta máster de memes.
Así que te invito a resolver la pregunta número 1 y la pregunta número 2. Vamos, pregunta 1, respuesta. ¿Qué es 1 minuto por pregunta? Ay, mejor voy a ver mi libro. Seguramente ahorita se están poniendo a ver su libro. A ver cómo era. Ah, no vas a ir al examen con tu libro. Tienes que ir con lo que vas revisando. Y las preguntas salen del libro, ¿no? Son frases respectivas de él. Por eso es que en clases trabajamos las frases respectivas. ¿Cómo es? ¿Quién se anima a la pregunta 1? ¿Sí? El sistema del cuerpo responsable de la inmunidad innata y de algunos aspectos de la adaptativa es el sistema linfático. El sistema linfático es el que principalmente tiene que ver con la inmunidad innata, pero a ver, la inmunidad innata involucra a muchos otros aparatos o sistemas. Si está mismo hablado de la piel, que es el sistema tegumentario, que ha pasado en esta pregunta, lo que siempre pasa, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un intercambio de conceptos respectivos en sí. La primera ya está mal. Segundo, la inmunidad o resistencia es la capacidad de protegernos de los daños o enfermedades por medio de nuestras queridas defensas. ¿Qué les parece ese concepto? Está bien. Respuesta entonces tenemos como inciso B, ¿no? Solamente la segunda. A pelear la segunda pregunta. Ah, La inmunidad innata se refiere a las defensas presentes al nacer. Esta no requiere reconocimiento específico de un microbio y actúa del mismo modo contra todos ellos. Clarín clarito, ¿no? Recuerda, lo innato es lo no específico, no es que necesita algo. En cambio, lo que sí necesita algo específico es la adaptativa. Pregunta 2. La segunda línea de defensa en la segunda línea de defensa se encuentran las barreras físicas y químicas de la piel y las membranas mucosas. Eso es una segunda línea de defensa. eso es primera línea. Eso, ¿verdad? Eso es una primera línea de defensa y ya tienes ahí una pregunta ganada, ¿no? Entonces, seguimos. Adelante. Que esta cosa murió. Se desconectó, parece que para siempre. Pero bueno, ni modo. ¿Qué tenemos acá? Una situación común de la vida de quién. Del señor con el que ayer nos hemos topado, ¿no? En una máster hablar de quién. De la señora hemoglobina que está dentro de quién. De los queridos glóbulos rojos. ¿Qué problema es realmente esta cosa? Si el glóbulo rojo, la señora hemoglobina que está dentro, tuviera que escoger en salvar a uno de estos dos señores gases, que obviamente es capaz de transportar a ambos, frente al desastre inminente que se viene al salvar, pues nosotros decimos que la hemoglobina es tonta. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos dióxido de carbono. Pero curiosamente, la señora hemoglobina la lía parda. Porque sí, entre escoger al oxígeno y al dióxido de carbono, es capaz de asesinarte a ti mismo, ¿no? Te traiciona duramente. Eso nos lleva a un punto muy específico del sistema respiratorio, que es obviamente el siguiente tema a ver con respecto
a posterior del sistema inmune. Con el señor antecedente de que quizá muchos de ustedes aún no han pasado lo que es el sistema respiratorio, se están perdiendo de una cosa muy linda y muy guapa, ¿no? Que es acerca de uno de los potentes aparatos o sistemas del que sí o sí hay que saber su anatomía y fisiología durante toda la carrera, ¿no? Preguntable en sí, aunque parece que a veces es despreciada por el profe. El año pasado ha tenido sus preguntitas muy importantes que tener en cuenta. Eso es hablar de lo que son justo esto, las leyes de los gases. Dalton y Henry. ¿Se acuerdan del mnemotécnico de los hermanos Dalton y Henry? Pues no, ya se han olvidado. Ni modo, ¿qué es lo que voy a hacer? No puedo hablar del señor Henry, pero yo ya puedo ir hablando de una cosa muy importante, como que, miren chatitos, no vamos a poder hablar de esta parte rápido. Mi objetivo es ahorita hablarles a ustedes sobre solo lo que es la ley de Henry, en lo que es la solubilidad de los gases y la presión parcial respectivamente de ellos. Pero necesito hacer una antesala por si está desajustado toda esta parte o estás partiendo realmente de cero. No te metas todavía con estos porcentajes, pero ten en cuenta una cosa muy importante. Tú sabes que el aire no solamente contiene oxígeno. Dentro del aire atmosférico existen todos estos gases presentados en esta fórmula, ¿no? Hay nitrógeno, hay oxígeno, existe el argón, existe vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases, obviamente en concentraciones distintas. Ya tu dolor de cabeza va a ser esto, ¿no? Cuando usted estés llevando lo que es aparato respiratorio. Y a saber una cosa, lo que es la presión atmosférica normal, que son justamente 760 milímetros de mercurio, pero a nivel del mar, eso significa a 0 metros, que Bolivia está a muchos niveles por encima, ¿no? Muchos miles de metros sobre el nivel del mar, pues esta presión tiende a alterar con lo que es la altura, prácticamente dicho en sí. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Que es lo que ahora tengo por objetivo hablarte, que es solamente recorrer esto, lo que es la ley de Henry. Lo siento, pero esto debes comprenderlo. Aunque a veces las preguntas de Nemo son mucho más sencillas. Pero ¿qué pasa si te preguntan este año Henry? ¿No? Entonces la tienes que comprender. Nos vamos a un ratito a sacar la bata de médicos y nos vamos a poner otro tipo de bata, la de los físicos respectivamente, ¿no? Porque esto es un tema más que médico, más netamente por explicación física o química, ¿no? Es más científica. Vamos conmigo. La ley de Henry establece qué cosa? Que la cantidad, es decir, cuánto, ¿no? La cantidad de un gas que se disolverá, es decir, que se va a mezclar, que se disolverá en un líquido, es proporcional a la presión parcial de ese gas y su solubilidad. Pausa ahí. ¿Qué significa ser proporcional? Tú sabes, eso es hablar de dos valores, ¿no? Recuerda, cuando se hablan que dos valores son proporcionales, siempre se habla de lo siguiente. Si dos valores son proporcionales, significa que si un valor sube, el otro también tiene que subir, cuantitativamente hablando. O si un valor baja, el otro también tiene que descender. Eso es prácticamente, como aquí vamos a tratar de notar, el hablar de dos valores respectivos, ¿no? El valor X y el valor Y de algún producto. Si este sube, este también tendría que subir. O si este baja, este también tendría que bajar. Eso es hablar de algo que es directamente proporcional o proporcional, respectivamente, ¿no? En cambio, si dos valores son llamados inversamente proporcionales o desproporcionales, eso es hablar de que, por ejemplo, si uno de los valores sube, el otro automáticamente baja o viceversa. Si el otro sube, el otro inmediatamente tiene que bajar. Pero Henry aquí nos está hablando de algo muy importante. Nos está hablando acerca de qué? De que la cantidad de un gas que se podría mezclar en un líquido es proporcional a su presión que tenga ese gas y también es proporcional a su solubilidad. Sigues leyendo. En los líquidos corporales, la capacidad que tiene un gas para mantenerse en una solución siempre va a ser mayor si su presión parcial también es mayor, es decir, es elevada y obviamente tiene ¿qué cosa? El segundo elemento, una alta solubilidad. ¿Ves? Si tú te lees esto con toda calma, lo que está en verde, lo entiendes, porque es una proporción directa. Está más y está más. Si uno sube y el otro sube. Vuélvelo a leer. En los líquidos corporales,
la capacidad de un gas, no importa cualquier gas, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, no sé, tiene una alta solubilidad. Si es que este no lo tiene, pues respectivamente no. En los líquidos corporales, la capacidad de un gas para mantenerse en una solución va a ser mayor esa capacidad si su presión también lo acompaña, es alta. Y tiene también ese gas una alta solubilidad en el agua, es decir, que puede mezclarse fácilmente en el agua. Por eso, azul, cuidado, cuanto mayor sea la presión parcial de ese gas sobre ese líquido que lo está presionando, mayor va a ser ¿qué cosa? Su solubilidad, es decir, se va a poder mezclar fácilmente. Y por lo tanto, más cantidad de ese gas va a quedar disuelto en esa solución. Ahora, mira este ejemplo que lleva al meme que justamente acabo de presentarte. La solubilidad del dióxido de carbono, dato de alarma, es 24 veces mayor que la del oxígeno. Por lo tanto, la cantidad de dióxido disuelto en el plasma, porque sabes que el plasma es agua, el plasma sanguíneo, será mucho mayor que obviamente la del oxígeno. A pesar de que en el aire que nosotros respiramos hay una enorme cantidad de ¿qué? De nitrógeno, este gas no tiene efecto sobre las funciones corporales y la presión a nivel del mar tiene pues muy poca cantidad que se va a disolver en el plasma sanguíneo. ¿Por qué? Porque este gas tiene baja solubilidad, es decir, por mayor cantidad que abunde, fíjate acá en los datos que te va diciendo tu libro con respecto al nitrógeno. Mira, presión de nitrógeno. El aire atmosférico tiene 78.6% de nitrógeno. Es más nitrógeno lo que tú supuestamente inhalas. Pero ¿qué es lo que pasa? El libro te está diciendo, ¿por qué rayos no te estás intoxicando con el nitrógeno? Porque el nitrógeno tiene baja solubilidad. Por lo tanto, por mucho que entre, no se va a mezclar con tus líquidos corporales, no lo vas a asumir. Eso es lo que te lleva pues a analizar esto que es la ley de Henry, hablar de gases, sus presiones y su solubilidad. ¿Qué te parece este ejemplo? La ley de Henry puede demostrarse mediante una experiencia cotidiana y estudiante de medicina que no tome Coca-Cola, pues no es estudiante, ¿verdad? No, mentira, no, mala publicidad, pero es que chicos, sabemos que la cafeína no es aprovechable y ya muchos ahorita ya están ahorrando para comprarse sus litros y litros de Coca-Cola. Va a haber Black Friday, obviamente se van a comprar ahí paquetes de Coca-Cola, pero mira, la ley de Henry se demuestra mediante la experiencia cotidiana de esto. Probablemente tú has notado que al abrir una bebida gaseosa se produce un silbido y las burbujas se elevan a la superficie. Claro, el gas disuelto en la bebida carbonatada, ¿qué es? Es dióxido de carbono. Ahora recuerda, mientras la bebida se encuentra en un envase cerrado a alta presión, bien tapado, sellado, ¿qué va a pasar? Ese dióxido de carbono, como está en una alta presión, se va a disolver. Obviamente al abrirlo, ¿qué haces? Liberas la presión y por lo tanto el gas empieza a salir de la solución. No sé, se empieza a separar. ¿Por qué? Porque la presión disminuye ahí adentro de la botella. Por eso obviamente cuando tú tomas tu querida Coca-Colita, si te has comprado una de 2 o 3 litros, tienes que cerrar muy bien y muy fuerte. Porque si lo dejas así a medio abrir o medio destapar, sabes que se va a salir el gas y obviamente a nadie le encanta tomar, ¿no? Lo que es una gaseosa sin gas, que es obviamente el chiste, ¿eso? ¿Qué chiste tiene tomar una gaseosa si no es por el gas en sí, ¿no? Aunque no, como médico no debería estar patrocinando estas cosas, pero bueno, echando la guasa, pues siempre hay que tener en cuenta esto. Así que ese es el punto que tiene este señor hermano menor del señor Dalton y que tiene que ver específicamente con lo que es la solubilidad de los gases y su presión parcial. A pelear la pregunta 3 y a pelear la pregunta número 4 del test de la máster. ¿Es esa? ¿Me lo están preguntando o me lo están respondiendo? Sí, sí, esa. Vale, hay que tener seguridad. Muy bien. ¿Dónde estaban las trampas? En que en el segundo es proporcional, así que es más. No debería haber ese menos. Ajá. Ah, entonces recuerda, es verdad en relación a la Henry, a Henry, ¿no? A la ley de Henry,
establece que la cantidad del gas que se disolverá en un líquido es proporcional a la presión parcial que tenga ese gas. Sí, mayor presión que tenga ese gas, más podría disolverse. Pero también hay que recordar una cosa, el segundo factor, la solubilidad. Por eso, un gas va a poderse disolver en un líquido si ambas características, es decir, la presión parcial y la solubilidad sean buenas. Si tienes ambos requisitos cumplidos, se puede disolver, pero si uno de ellos falla, como en el ejemplo del nitrógeno, no va a haber esa mezcla respectiva. Y ya te he soplado justamente la pregunta de abajo, ¿no? Cuanto mayor sea la presión parcial de un gas sobre un líquido, mayor va a ser su solubilidad. Claro que sí. ¿Y menos cantidad de gas va a quedar en la solución? No, pues si se va a solubilizar, o sea, si se va a mezclar, va a quedar más cantidad de gas mezclado. Entonces, por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Dime la respuesta de la de abajo. Es D. D. ¿Qué ha pasado en esta pregunta? El 24 estaba mal. La El 18, solubilidad del ajá. oxígeno es 24 veces mayor que la del dióxido de carbono, pero sí estoy viendo hasta un meme donde la hemoglobina traiciona, ¿no? Al pobre oxígeno. ¿Qué ha pasado en esta pregunta? La 13-14. La 13-14, ya. ¿Y ahora qué más? A pesar de que en el aire que respiramos hay una gran cantidad de nitrógeno, este gas tiene efectos sobre las funciones corporales y la presión a nivel del mar con mucha cantidad pues que se disuelve en el plasma. No, no. Recuerda una cosa, el nitrógeno no es soluble en el cuerpo humano, que si no ya nos hubiéramos muerto hace mucho tiempo. No tiene efectos sobre nuestras funciones corporales, entonces por mucho nitrógeno que haya afuera en una alta concentración y presión, no pasa nada en nuestro caso, ¿verdad? Entonces la respuesta es el inciso D. Bueno, entonces con ello, ¿ahora qué hacemos? Seguimos avanzando en nuestra querida máster y ahora te pongo otro querido ejemplo respectivo. Parece que esto se conecta y desconecta cada vez que minimizo la aplicación. ¿Quién tiene hambre? Yo. ¿Qué pasa ahí? Tu vesícula viendo la hamburguesa con tocino y papas fritas, waffle, ¿no? Que te comerás. Guacha, hay que tener en cuenta una cosita muy importante y justamente pues para ello, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que irnos hacia una de las joyas de corona dentro de lo que es el propio aparato digestivo. Bueno, esta cosa parece que hay una total descoordinación entre lo que son las aplicaciones. Vamos a tener que botar pues nomás ya estos señores audífonos a sepultarlos como macoco. Bueno, ¡guau! ¿Qué pasa con digestivo? La típica que nosotros decimos. Digestivo es un tema tan fácil, pero es que es muy largo, tiene mucho contenido que quiero revisar y obviamente pues no tenemos ese tiempo respectivo. La máster para hoy día está programada para que tú por lo mínimo acuerdes este punto importante, lo que es la digestión de los señores lípidos, ¿vale? ¿Por qué? Nosotros siempre en clase decimos que los lípidos son VIP, ¿vale? Un guiño primero para que tú empieces, sobre todo si no has visto aparato digestivo. Recuerda, en una dieta común y corriente de una persona, siempre llega a ingerir, obviamente los valores van variando según la dieta que siga una persona, pero ingiere 4 familias de macromoléculas importantes: ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y lípidos. A eso se suman pues las vitaminas, los minerales, el agua y otras sustancias más que vienen, ¿no?, con los alimentos respectivos. Pero es que con la digestión de los lípidos hay que tener cuidado en un aspecto. Eso involucra a un punto muy importante, a reconocer a este querido señor órgano, ¿no? Prácticamente a estos 3 amigos que trabajan en conjunto dentro del aparato digestivo. Recuerda que mientras tus alimentos son vaciados desde lo que más o menos por esta altura tendría que estar el señor estómago,
va pasando el alimento hacia el interior del duodeno, que es la primera porción de lo que es el intestino delgado, se va vaciando a este interior contenido de enzimas pancreáticas, el jugo pancreático, pero también la vesícula biliar y el hígado trabajan aportando y vaciando a través de los conductos demasiada cantidad de lo que es la bilis respectiva. Mi objetivo en esta máster es por lo mínimo que, como ya te lo había dicho, tú te lleves este subtítulo de lo que es la digestión de los queridos lípidos. Recuerda que puedes pausar el video para ponerte al día si es que esto tiende pues a avanzar demasiado rápido. Ojo al charque que incluso ahí te lo tengo anotado en sí, ¿no? Bueno, vamos conmigo y vamos aclarando algunas cosas si valga la pena. Los lípidos más abundantes en la dieta de las personas, ¿quiénes son? Son los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos químicamente hablando? Los triglicéridos consisten en ¿qué? En una molécula de glicerol, que normalmente pues aquí está el desastre que nosotros hacemos en clases, una molécula de glicerol unida a 1, a 2 y a 3 ácidos grasos. Por eso se le llama triglicérido. Puntos importantes. Las enzimas que degradan a los triglicéridos y también a los fosfolípidos que están dentro de las comidas se conocen con el nombre de lipasas. Muy bien. Recuerda que hay 3 tipos de lipasas que pueden participar en la digestión de los lípidos. Nombre de esas 3 lipasas, facilito, lipasa lingual. Ya sabrás dónde se va creando, ¿no? A nivel de la boca por las glándulas salivales, no, por las propias glándulas de la lengua, ¿no? ¿Quién más? La lipasa gástrica. Gástrico, ¿dónde se va a producir? En el estómago. Y por último, la lipasa pancreática, que la patrocina ¿quién? El señor páncreas. Datos de oro para ti marcados. Aunque parte de la digestión de los lípidos ocurre ya en el estómago, con la participación de las 2 trombolas, la lingual y la gástrica, recuerda lo que se ha preguntado en un simulacro y en un test. La mayor parte, ¿dónde acontece? En el intestino delgado. ¿Patrocinado por quién? Por la lipasa pancreática. Entonces recuerda, de las 3 lipasas, la que más trabaja es la lipasa pancreática. Los triglicéridos son degradados ¿a qué? A ácidos grasos y a monoglicéridos por la amilasa pancreática. Los ácidos grasos liberados pueden ser de cadena corta o pueden ser de cadena larga. O sea que si esta estructura que hemos medio intentado dibujar y nos podemos hacer a este ladito, ¿no? Un poquito ser más grande, llamado triglicérido, tú le aumentas lo que es la enzima llamada lipasa pancreática, gástrica o lingual, cualquiera de las 3, llega a destruir los enlaces respectivos y a dejar a esta molécula como si fuera ¿qué cosa? Ácidos grasos pequeños de cadena corta o de cadena larga, ¿no? Respectivamente. Y también, si no, los deja en esta forma simple, es decir, en un monoglicérido. Ese es el objetivo de estas estructuras llamadas enzimas lipasas. Cuidado, advertencia, los lípidos son VIP por una situación. Antes de que un gran glóbulo lipídico, un pedazo, una bola de grasa enorme, que obviamente contiene muchos triglicéridos, pueda ser digerido en tu intestino delgado, primero debe pasar por una emulsificación. ¿Qué es la emulsificación con palabras simples? Ay, que me estoy rayando. Léelo. Es un proceso químico por el cual grandes glóbulos de grasa se dividen en varios más pequeños. Punto importante. ¿Para qué rayos sirve la vesícula biliar y el hígado? Muchas cosas. Mira, cabe recordar que la bilis contiene sales biliares. Tiene sales de sodio, sales de potasio y los ácidos, ¿no? De ácidos biliares, principalmente el queno desoxicólico y el ácido cólico. Esos son los ácidos biliares. Las sales biliares, por su química, son de naturaleza anfipática, lo cual significa ¿qué cosa? Que cada sal biliar tiene una región hidrofóbica y una región hidrofílica. Eso es el concepto de una molécula anfipática visto en biología celular. Ya te lo definió, es el tema 3, ¿no? De la macro y los temas introductorios en cualquier libro de biología. La naturaleza anfipática de las sales biliares
les permite emulsionar un gran glóbulo lipídico. Las regiones hidrofóbicas de las sales biliares interactúan con el quimo intestinal acuoso. ¿Será esto puesto a prueba? Como consecuencia, pues el gran glóbulo lipídico se parte en varios más pequeños, cada uno de aproximadamente 1 micrómetro de diámetro, y así pues los pequeños glóbulos lipídicos formados por la emulsificación ya presentan una gran superficie que permite que la lipasa funcione con mayor eficacia. Entonces, como conclusión, recuerda que estas estructuras llamadas triglicéridos en un principio están en una gran estructura de grasa, grandes glóbulos lipídicos respectivos. Y el chiste es que a estos glóbulos lipídicos se les eche una sustancia conocida como bilis. El jugo biliar tiende a fracturar a estas estructuras y a separarlas respectivamente. En ese proceso donde el gran glóbulo lipídico se parte en fragmentos más pequeños, llamado emulsificación de las grasas. Con todo ello, al tener estructuras más simples, ya le das chance a las lipasas de hacer su trabajo de una manera más eficiente. Con ese antecedente, a pelear sus siguientes preguntas de esta querida máster. Pregunta 6, pregunta 5 y pregunta 6. Vamos, chicos. B. B. Los lípidos más abundantes en la dieta son los triglicéridos. Claro que sí, eso está muy bien, es incuestionable. ¿Qué es un triglicérido? Es una estructura más grande conformada por una molécula de glicerol, claro que sí, unida a... ¿Dónde estaba la trampa? 3. Aunque parte de la digestión de los lípidos ocurre en el estómago, con la participación de la lipasa lingual y la gástrica, la parte mayor acontece ¿dónde? En el intestino delgado. ¿Por patrocinio de quién? De la señora lipasa pancreática, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la respuesta totalmente correcta. A pelear la pregunta 6. D. ¿Dónde están los problemas en estas preguntas? Era regiones hidrofóbicas y era como acuoso. Oh, ya. La parte hidrofóbica, ¿no? De la bilis es la que interactúa con el quimo. Justamente interactúa con la parte grasa, hidrofóbico con lo graso, ¿no? Claro que la parte hidrofílica ya tiene que ver con el proceso de transporte, como delante después te hablan, ¿no? Con las micelas y con los kilomicrones, ¿no? Bueno, principalmente con las micelas a la hora de la absorción. Proceso por el cual los pequeños lípidos se dividen en grandes. ¿Cómo se van a volver los pequeños en grandes? Los pequeños se pueden dividir en grandes lípidos. ¡Wow! ¿Eso se le llama emulsificación? No, eso es prácticamente falso, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Se les ha volcado una pregunta bien simple y bien sencilla, sacando como respuesta el inciso D, ¿no? Muy bien, entonces ahora, ¿qué hacemos? Seguimos con nuestra querida Master, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, pues vamos a tener que activar y desactivar esta cosa, porque obviamente estoy teniendo rebote y no quiero que se grabe mi voz. Y no me asesinen, pero bueno. Pero no, no es cierto, ¿no? No es cierto. Hay que saberse muy bien que sí existen. Los riñones sí son reales, no es que no. No tomen Coca. No, ustedes no, chicos. Ustedes tomen agüita. Yo tengo que tomar Coca-Cola porque yo ya me quiero morir antes, ¿no? Ustedes no, tienen mucho por vivir, ¿no? Tomen agüita.
No, mentira, nosotros somos muy fans, ¿no? De lo que es la señora Coca. Así que, ¿qué hacemos? Obviamente para ello pues hemos trazado un punto importante de esta máster y justamente es irse hasta dónde, al aparato urinario, ¿no? En el sigue de nuestra querida lista. Y ahí obviamente nos tenemos que hablar de una joya de corona específica para ti. Una estructura que por lo mínimo tú te tienes que ir al examen sabiéndola muy bien. Y ahí incluso lo hemos anotado en primer lugar. En lo que es un riñón, lo que yo tengo que saber es la señora nefrona, ¿no? Y justamente es esa nefrona la que ya les estaba esperando, pero que parece que prácticamente pues este simulador se ha quedado prácticamente colgado y de tanto esperar a que nosotros ya lleguemos pues a lo que vendría a ser la nefrona, ¿no? Esa estructura tan linda, tan contorneada, tan móvil, que prácticamente pues lleva a lo que es la fisiología del señor riñón. Vamos a trabajar con este señor simulador, pero también vamos a trabajar con el punto teórico en sí, ¿no? Que anatomía, pues, ¿qué no haríamos sin los simuladores, los maniquíes y demás cositas, ¿no? A revisar cosas en sí. Bueno, para que nosotros nos vayamos ubicando, que obviamente sé que algunos ratones todavía no han entrado en lo que es aparato urinario, quizá tal vez algunos están atrapados ahí. Recuerda, esta cosita que se conoce con el nombre de riñón contiene muchas, casi 1 millón de estructuras que forman la unidad funcional del riñón, que se conoce con el nombre de nefronas. Justamente este pedacito de riñón lo tenemos aislado en nuestro querido simulador respectivamente, ¿no? Para que te vayas ubicando cosas en sí, ¿no? Todos estos dos territorios son conocidos como la corteza del riñón y obviamente a la profundidad toda esta zona es conocida como ¿qué? Como la médula, ¿no? Del riñón respectivamente. Y aquí encuentras a estas bombillitas todo laberínticas conocidas con el nombre de nefronas, ¿verdad? Tan bonitas y tan guapas, asociadas muy potentemente a quién? Al aparato cardiovascular. Además, estás viendo que de estas hay muchas que incluso están seccionadas, obviamente porque si no harían colapsar a este señor simulador, pero las ideas generales ya van siendo planteadas en ustedes. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene este subtítulo de la señora nefrona para nosotros, donde para empezar nos hemos anotado unos ojos enormes porque ¿cuándo no? Revisa el banco de preguntas de Uro. ¿Cuándo no te preguntan sobre la nefrona? Muy bien, vamos marcando y utilizando los colores. Recuerda que puedes pausar este video si lo ves en diferido y ponerte al día respectivamente, ¿no? Partes de la nefrona. Las nefronas son, ¿qué cosa? Las unidades funcionales de los riñones. Muy bien, primer concepto. Cada nefrona está formada por dos partes. Nombre de las dos partes de la nefrona. Primera parte, un corpúsculo renal. Y segunda parte, un túbulo renal. Pregunta de oro. ¿Para qué sirve el corpúsculo y para qué sirve el túbulo renal? El corpúsculo es el lugar donde se filtra el plasma de la sangre y el túbulo renal es el lugar donde se vuelca ese líquido filtrado, es donde se vacía, se acaba vaciando este líquido que estamos filtrando respectivamente. Hacemos una pausa y nos vamos a examinar justamente ese punto que también lo tienes una figura muy guapa en tu querido libro y puedes verlas respectivamente a una u otra, ¿no? Como tú lo quieras ver indistintamente. Entonces nosotros podemos visualizar a quién, a toda esta estructura que se le conoce con el nombre de el corpúsculo renal y después a todo este sistema de cañerías tan ampliamente. Oye, un ratito que lo voy a dejar esta cosa en pausa porque si no se me va a revolver como si fuera un revuelto de papas y nos vamos a marcar, ¿verdad? A toda esta estructura totalmente hecha un revuelto de ojos y totalmente enrollada que se le conoce como el túbulo renal respectivamente. Ay, qué desastre que no he desactivado, ¿no? Esta cosita en sí. Pero bueno, seguimos. La irrigación sanguínea descrita justamente, ¿no? Antes está muy asociada a la nefrona. No importa, no nos preocupamos, ya lo vamos a ver en el simulador. El corpúsculo renal, la primera parte, a su vez, está formado por dos partes. ¿Cuáles son las dos partes del corpúsculo renal? La primera parte se le llama glomérulo o red capilar o capilar glomerular, como le quieras decir. Esa es la primera parte. Y la segunda parte del corpúsculo renal
se le conoce como el nombre de la cápsula glomerular o mundialmente más conocida como la cápsula de Bowman, ¿no? Esa cápsula que en nivel tisular siempre en la historia, ¿no? del profe se ha preguntado, ¿y cuál es el epitelio de la cápsula de Bowman? Y el estudiante que por primera vez está viendo dice, cápsula de Bowman, ¿y esa cosa qué será? Obviamente pues Nefro te la enseña, pero es que hasta llegar a Nefro desde tisular tienen que pasar muchos siglos, ¿no? Y hasta uno hasta se olvida de que alguna vez le preguntaron sobre la cápsula. Una cubierta epitelial de doble pared que rodea a los capilares glomerulares en sí, ¿vale? Hacemos una pausa y vamos a revisar justamente esas par de estructuras respectivas que integran lo que vendría a ser la querida nefrona, ¿no? Para empezar, nosotros tenemos, a esta estructura que no se me quiere borrar, pero que es prácticamente este laberinto de capilares sanguíneos, llamado así el señor glomérulo respectivamente, ¿no? Los capilares glomerulares, y por segundo lugar tenemos a esta estructura que ahora está brillando de un color verde, conocida con el nombre de la señora cápsula de Bowman respectivamente. Recuerda, ambos son componentes del corpúsculo renal y obviamente todo lo que reste va a ser túbulo respectivamente. Seguimos viendo y avanzando con toda calma y con toda paciencia. El plasma de la sangre se filtra en la cápsula glomerular y el líquido pasa al túbulo renal, que tiene 3 partes. Según el orden en el que ingresa el líquido, el tubo renal está conformado por nombre de las 3 partes del túbulo renal. Negrito, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Vamos pues a reconocerlas, pero leeremos esta pequeña parte antes de irnos al simulador. La parte proximal es la que está unida a la cápsula glomerular. En cambio, la parte distal es la más lejana. Contorneado, ¿qué significa? Significa que el túbulo no es recto, sino que está totalmente enrollado respectivamente. Por último, el corpúsculo renal y los túbulos contorneados se ubican en la corteza y el asa de Henle se extiende hasta la médula, da una vuelta y luego retorna a la corteza. Vamos a revisar justamente ese punto pues y a ver qué es lo que nos trae por sorpresas. Bueno, ¿qué tenemos? Esta primera porción muy próxima al corpúsculo renal. Todo este segmento que está marcado de un color verde se conoce con el nombre de el túbulo contorneado proximal. Y luego, ¿qué tenemos? Todo este segmento que se va hasta la profundidad, ¿no? ¿En forma de qué? De una estructura que asciende y desciende después, ¿no? Posteriormente. Toda esta estructura se conoce con el nombre de el asa de Henle, que ahora incluso lo podemos delimitar y marcar, ¿no? Respectivamente a toda esta señora estructura en forma de una letra U o como tú lo quieras ver respectivamente, ¿no? Y por último tenemos a todo este segmento que está muy alejado del corpúsculo, llamado el túbulo contorneado distal respectivamente. Recuerda lo que tu libro acaba de advertirte. El señor corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal y el distal están principalmente en este territorio del riñón, llamado la corteza renal. En cambio, lo que es el asa de Henle tiene partes que pertenecen a la corteza, pero esta llega a invadir la propia médula del riñón, es decir, la parte profunda, ¿no? De lo que son las pirámides renales respectivas. Seguimos viendo que ya no nos falta casi nada para terminar este punto, que tenemos que avanzar hasta la manchita negrita, ¿no? Los túbulos contorneados distales de varias nefronas se vuelcan en un único túbulo colector. Luego, los tubos colectores se unen y convergen en varios cientos de conductos papilares, que drenan en los cálices menores. Los tubos colectores y los conductos papilares se extienden desde la corteza a través de la médula hacia la pelvis. Recuerda que un riñón tiene cerca de 1.000.000 de nefronas en el nacimiento y un número mucho menor de tubos colectores y menor aún de ¿qué? De conductos papilares. ¿Será cierto esa afirmación? Vamos a corroborarlo. Y pues sí, mira dónde está desembocando esta estructura llamada túbulo contorneado distal. Está desembocando en esta estructura llamada túbulo colector o conducto colector. Obviamente mira cómo este conducto colector está cortado
porque obviamente ahí tiene el punto de confluencia de varios otros túbulos respectivos, ¿no? Otros túbulos contorneados distales que confluencian en sí en él. Obviamente el conducto colector se abre a esta estructura llamada conducto papilar de diferentes regiones que acaba vaciándose en toda esta estructura enorme llamada el cáliz renal menor. Hacemos una pequeña pausa para justamente mostrar esta señora estructura que tiene que ver con ¿qué? Con la referencia de lo que vendría a ser el aparato urinario. ¿Qué vamos a poner? Le vamos a poner el urogenital a este señor esqueleto y vamos a destapar uno de sus queridos riñones en sí. Y visualizamos a esta estructura. Nosotros hasta ahorita hemos llegado a ver solo estos puntos respectivos que ahora están de color verde, los llamados cálices menores. Pero tú tienes que saber que esos cálices menores se van a abrir a estas otras estructuras un poquito más grandes que están ahora marcadas de un color verde, llamadas los cálices mayores, los cuales se van a abrir a esta estructura llamada la pelvis renal, y esta pelvis renal se va a abrir ¿hacia quién? Hacia esta estructura que se le llama el uréter, y obviamente ya sabes después lo que va a suceder. Se ve el uréter a la vejiga, después a la uretra y para afuera respectivamente, ¿verdad? Vale, entonces que no hay mucha ciencia en lo que es la anatomía de la señora nefrona y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a pelear este par de penúltimas preguntas reservadas para hoy. 7 y pregunta número 8. ¿Ve? ¿Dónde estaban las trampas? Recuerda una cosa muy importante. No les enseñé, gente. La señora nefrona es la unidad funcional del riñón y esta tiene dos partes básicas, lo que se le llama el corpúsculo renal y lo que se le llama el túbulo renal. El corpúsculo renal a su vez tiene dos partes, lo que se le llama los capilares glomerulares o el glomérulo, como lo quieras decir, y tiene lo que se le llama la cápsula de Bowman. En cambio, el túbulo renal tiene tres partes, el contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal respectivamente. Con ello peleas esta pregunta y obviamente ya has dado como respuesta correcta el inciso Ve. B. ¿Qué te parece la pregunta de abajo, la número 8? Respuesta. Un riñón tiene cerca de 1 millón de nefronas y un número mucho mayor de tubos colectores y mayor aún de conductos papilares. ¿Era así? O sea, si tuviera 1 millón de nefronas, tuviera 2 millones de tubos colectores o 3 millones, 4 millones de conductos papilares. No. Ambos son D. Ambos. La primera es D y Dos. la Sí, en segunda la igual son primera D. es B. Ah, muy bien. Ya se han dado cuenta en la anterior, ¿verdad? ¿Dónde estaba la trampa? Aquí, ¿verdad? Porque no se habla del corpúsculo, sino se habla del túbulo renal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta es D y esta también es D. ¿Por qué? Porque la relación no es mayor, sino que las relaciones son. Y además, contorneado, ¿qué significa? Que el túbulo. Está enrollado. Ajá, o sea que no es recto, ¿verdad?
Listo, entonces finalizando y espero que ya hayan hecho su querida tarea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por quinta vez tenemos que hacer otra vez esta cosa. Ay, madre mía. Pero ni modo, si por quinta vez hay que hacerla, por quinta vez hay que seguir haciendo. ¿Me puedes regalar sus audífonos? Ah, te los vendo. Regalo. ¿Los sorteamos? No, lo vamos a regalar. No, lo Sí, vamos a sí, sí. vender. ¿Qué dice ahí? Consulta. Y además esto parece meme, pero es anécdota de la consulta de urología. ¿Qué dice? Doctor, ¿qué tengo? Tiene miles de espermatozoides muertos. Ah, o sea que tengo un cementerio, ¿no? Aparte de estar el pendejo, ¿no? Todavía este que va saliendo. Pues claro, eso te lleva a saber un dato, ¿no? De curiosidad respectivo acerca del último aparato que tenemos preparado para ti en esta querida máster, ¿no? Eso es irnos a dónde? A los queridos aparatos de productores, ¿verdad? Y principalmente a uno llamado el reproductor masculino, ¿vale? Nos vamos a estrellar solo y únicamente con este señor subtítulo y obviamente tú puedes pausar este video para ponerte pausa y al día con los apuntes respectivos. Además, nuevamente hago la advertencia, no es que todo lo que está subrayado es lo que tío sí, digamos, ya tienes que saber. Quién sabe, puedes encontrar alguna frase que nosotros damos por alto porque a veces asumimos que ya lo sabemos, pero para ti también podría llegar a ser útil. ¿Vale? Nosotros vamos a llegar hasta este puntito que es el punto marcado en sí. Semen. El semen, también llamada semilla, ¿qué es? El semen es una mezcla de espermatosaurios y líquido seminal, el cual consiste en las secreciones de los túbulos seminíferos, más las secreciones de las vesículas seminales, más la señora próstata y más las secreciones de las glándulas bulboretrales. Muy bien, o sea que el líquido seminal es un revuelto de papas de muchas cosas. Dato de oro. El volumen de semen en una eyaculación típica es de 2.5 hasta 5 mililitros estándar. El conteo. En esos existen 50 a 150 millones de espermatozoides, pero ojo, por mililitro. Recuerda que cuando el número se reduce por debajo de 20 millones de espermatozoides por mililitro, ahí es probable que una persona sea estéril. Se necesita una gran cantidad pues, de espermatozoides para la fecundación exitosa, porque solo una mínima fracción llega hasta el ovocito secundario. ¿Y están presentes dónde? En mis clases, porque ustedes son pues, prácticamente los espermatozoides ganadores, ¿no? De esa carrera respectiva. Mientras que en un número pues, demasiado alto de espermatozoides sin suficiente dilución del líquido resulta en esterilidad porque pues, la cola de los espermatozoides se enredan y pierden motilidad. Recuerda estos últimos datos. A pesar de la leve acidez del líquido de la próstata, el semen en general es ligeramente alcalino. Ahí te ponen el dato del pH respectivo, ¿vale? Es más que todo ese pH alcalino por el mayor volumen que aporta el líquido de la vesícula seminal. Ya vamos a hablar en otra máster, ¿no? Los porcentajes vale la pena acordarse, ¿no? Con cuánto aporta el líquido seminal, la vesícula, con cuánto aporta la próstata, ¿no? Está anotado ahí arriba. Pero por características también vete acordando estos últimos datos. Recuerda que la secreción de la próstata le da al semen una apariencia lechosa. En cambio, la secreción de los líquidos de las vesículas seminales y de las glándulas bulboretrales le dan una consistencia más pegajosa. El líquido seminal le provee al espermatozoide de qué? ¿Cuál es la función en general del líquido seminal para el espermatozoide? ¿Para qué le serviría? Porque le da un medio de transporte, le da nutrientes y le da protección frente al entorno ácido hostil que tiene para empezar la uretra propia del varón y la vagina en la mujer respectivamente. Que estamos justamente en ello. Pucha, que este señor se me venga a colgar justamente. Si hace ratos nomás estoy viendo, no voy a asesinar a este señor simulador. No, mentira, nos ayuda bastante, que es uno de los simuladores bastante avanzados, ¿no? Que manejamos allá y que nos permite examinar varias estructuras a profundidad de detalle. Por si te estás desubicando, recuerda una cosita. Ese líquido seminal es producto, pues básicamente, de varias estructuras correspondientes a localizaciones que se encuentran relacionadas incluso con el aparato urinario. Nos vamos a cargar el esqueleto, porque el esqueleto todo el mundo se lo sabe, no sé por qué, es tan aburrido ese tema. Pero aquí se encuentran, ¿qué cosa?
este par de estructuras llamadas las señoras vesículas seminales, tanto derecha como izquierda, ¿no? Recuerda que aquí está la ampolla, ¿no? Lo que se está marcando de verde, la ampolla del conducto deferente, que es un conducto que viene desde abajo, ¿no? Mira ese conducto tan largo, no lo vayas a perder de vista, que atraviesa el conducto inguinal y obviamente llega hasta ¿dónde? Hasta el interior de los señores testículos correspondientemente, ¿no? Si nosotros pudiéramos tratar de desvestir a esta cosa, oye, bolsa, quítate, ahí está, ¿no? Nosotros podemos ver al señor epidídimo y otras estructuras testiculares que obviamente en otra máster tranquilamente podemos llegar a hablar. Todas esas secreciones se mezclan junto con la secreción de esta querida glándula llamada la próstata, ¿no? Respectivamente. Y esta señora próstata también provee todas sus secreciones al interior de esta estructura que se le llama la uretra en el varón. Y ahí por abajito, por abajito, por abajito, por abajito, muy chiquitito, 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 se encuentran ¿qué cosa? Un par de glandulitas que mira que si yo lo amplifico ya se van perdiendo, llamadas glándulas bulbouretrales, que vamos a quitar incluso esta cosa, ¿no? Que es la parte de la raíz del pene en el varón y podemos visualizar a este par de estructuras a derecha e izquierda llamadas glándulas bulbouretrales respectivas. En sí. Bueno, nos vamos con sus últimas queridas preguntas de test a pelearlas. 9, 10. D. ¿Por qué? B. ¿Por qué? Porque no es mililitros. ¿Y dónde dice mililitros? El 2,5 a 5 mililitros. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no, pues sí, los dos también. Los dos también. ¿Qué acaba de pasar? ¿Les ha dado una CB? Es que no era ml. Ah, el volumen de semen en una eyaculación típica es de 2.5 a 5 mililitros, claro que sí. Y contiene de 50 a 150 mil espermatozoides por litro. Esta es una pregunta que nosotros ya la sabemos. Es la pregunta que nosotros le decimos, amiga, date cuenta, ¿verdad? Amigos, dense cuenta también, ¿no? Si están chicos también conectados. Amigo, date cuenta. Si no es en la una, es en la otra. No son 50, 150 mil, son Millones. millones. Y no es por litro, imagínate, por litro. Y si ustedes se acuerdan, les dije que les iba a preguntar esto. Este está en su test del lunes. Ojo que los que están viniendo en esto ya tienen preguntas ganadas, ¿no? De su test del día lunes que tienen que dar de reproductores. Puede ser alguna artimaña y cambian algo, pero la idea ustedes saben cuál es. Litros. Pregunta número 2. Cuando el número se reduce por debajo de 20 millones por mililitro, es probable que la persona sea fértil. ¿Verdadero o falso? No, es infértil. Ambos son falsos. Sí. Ah, que no es fértil. ¿Qué es? Ajá, Ah, ya, pues entonces hay que tener en cuenta las cosas, ¿no? Cómo son y conceptos respectivos. Pregunta número 10. Solo saquen el enunciado. No tiene un patrón, solo verdadero o falso. Ah, falso. Falso. Falso, ¿por qué es falso? Ah, ¿Qué cambió? la secreción prostática le da una consistencia lechosa y no pegajosa. Vamos a cambiar entonces, ¿no? Esto a un lado y al otro lado respectivamente, ¿vale? Bueno, entonces eso viene a ser solamente por hoy. Y justamente es hasta ahí donde yo tenía planeado pues prácticamente hablar de esta señora clase, ¿no? De lo que vendría a ser otra versión de lo que es la máster de memes, ¿vale? Entonces agradezco y espero de que lo poquito que se haya avanzado en, mira, en cuánto tiempo, que casi una hora justamente estamos, pues les haya servido de bastante ayuda.